Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo una hora con muchísima actualidad, con todos los temas que han estado ocurriendo en los últimos días especialmente. Voy a empezar a presentar a mis invitados del día de hoy, por lo menos de esta primera parte. Está el doctor Mario Seidenberg con nosotros, pediatra, epidemiólogo, ustedes ya lo conocen, ha compartido muchos programas con nosotros. Está el licenciado Matías Arros también, psicólogo, para ayudarnos a analizar muchos de los puntos de vista de esta jornada, y también el profesor Ángel Tolaba, ¿no? Porque los docentes obviamente también han sido protagonistas en estos días. Este es el informe del día de hoy, vamos a verlo. Las clases van a iniciarse, en el caso de la provincia de Salta, el 1 de marzo. Y nuestro objetivo, nuestro plan de trabajo, que es que la presencialidad vuelva a ser la regla, vuelva a ser el ordenador de nuestro sistema educativo. Hemos definido volver a la restricción de las 2 a las 6 de la mañana en la provincia de Salta, y que tiene básicamente como objetivo generar mayor control para evitar en la nocturnidad fiestas clandestinas o eventos sociales. Aquí te estamos acompañando y obviamente son varios los temas que vamos a estar abordando, como te decía, en la jornada del día de hoy, pero queremos también empezar, ¿no?, por la cuestión docente fundamentalmente, porque además en esta jornada se produjo la detención de una docente y militante justamente de Tribuna Docente. Estamos hablando de Carmen Venencia. Esto ocurría esta mañana en las puertas del Centro Cívico Granbú. Rápidamente nos anoticiábamos, ya ha sido liberada Carmen, pero bueno, queremos que Ángel Tolaba nos cuente acerca de esta circunstancia, porque había un pedido particular, una exigencia que se estaba llevando adelante y un reclamo ante el gobierno de la provincia. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ha sido liberada, no podía ser de otra manera, porque desde esta mañana, junto a un grupo de docentes que habían hecho capacitaciones en CETSA y en el Piaget, porque no sé si la población sabe, pero acá lamentablemente las capacitaciones se han transformado en una mercancía. No hay una oferta gratuita y en servicio por parte de los estados, y los docentes desde hace muchos años venimos sufriendo este flagelo de tener que pagar todas las actualizaciones y los cursos, las postítulos, diplomaturas, etcétera. Sí, ese es el momento en que se la llevaban detenida a Carmen, ¿no?, con el reclamo justamente de los docentes ahí. Se había vallado lo que era la entrada, el acceso al Centro Cívico Granbú, y ellos decían que en realidad ella estaba obstaculizando, ¿no?, de alguna manera cortando la posibilidad de circular. Eso es lo que manifestaban justamente los policías en ese video que estamos viendo y que lo pueden observar incluso en las redes de Carmen, ¿no? Claro, el tema es acá que los docentes están reclamando cursos que hicieron, incluso a través de estos institutos privados, en el año 2018, para poder acreditar ahora, porque cierra el periodo de tacha, de junta de calificación, sí, para clasificar para designaciones para el año que viene. Y no lo van a poder hacer porque no están validados por el ministerio. Estos institutos, que son negocios montados dentro del sistema educativo, no han hecho los papeles correspondientes en su momento. Nosotros desde la Asamblea Docentes Autoconvocada hemos recogido esta bandera ya histórica de que la capacitación sea en servicio y a manos del Estado, en este caso de los institutos de formación docente, que han perdido lamentablemente ese rol, porque acá las diferentes gestiones han delegado esta capacitación a instituciones privadas. Y acá, bueno, lo que tenemos es un botón de muestra, porque tenemos un reclamo que es legítimo. Sí. Hay un sector importante de docentes que buscan incorporarse al sistema, haciendo méritos, capacitándose, pagando, lamentablemente no debiera ser así. Y frente a este reclamo legítimo, ¿cuál es la respuesta del gobierno? La represión. Y te decía que esto es un botón de muestra porque forma parte, es un aspecto de algo mucho más general. El lunes vino el ministro Trota. Sí, que asegura, digamos, el inicio de clases por lo menos con una bimodalidad de alguna forma, ¿no? Pero llamando la atención particularmente sobre la necesidad de la presencialidad en las escuelas. ¿Están dadas las condiciones para que eso pase? Y ahora ya se lo voy a consultar también al doctor. Cerrar este aspecto. Sí, sí. Muchos docentes tenían la expectativa de que el ministro Trota iba a mediar frente al gobierno provincial para que reconozca
al sujeto legitimado por las bases docentes, que es la asamblea autoconvocada, Sí. y no a los sindicatos que actualmente forman la intergremial, y en particular encabezado por ADP, que tiene una comisión directiva totalmente denunciada por falsificación de título, por desfalco, con este fideicomiso Virgen de Urcupiña. Sin embargo, el gobierno provincial insiste en seguir respaldando a este tipo de representantes de los docentes, y el ministro Trota también ha acordado con el gobierno provincial en que acá las discusiones paritarias de todas estas problemáticas que nos atraviesan van a ser discutidas únicamente entre gobierno y sindicatos legalizados, con personería gremial. Bueno, Es decir, que de con hecho esto hubo están un pedido que desconociendo. se acercó al ministro Trota, no sé si tenemos las imágenes justamente para poder compartirlas con todos ustedes, porque se hicieron presentes también allí los docentes autoconvocados y le acercaron, ¿no?, como un petitorio, y todas las notas ahí estamos viendo, justamente esta es la imagen que yo quería, donde le hacen entrega a él obviamente de todas las notas que se habían cursado al gobierno de la provincia y que los mismos docentes manifiestan no haber recibido respuestas, ¿no? Así, totalmente. Han hecho una entrega a algunos delegados del interior de encuestas que se hicieron el año pasado a propósito de un año de confinamiento, de distanciamiento, qué pasaba con la comunidad educativa, docentes, estudiantes. Bueno, los datos que hablan en esas encuestas son elocuentes. En el sistema educativo, por ejemplo, para mantener las condiciones sanitarias se necesita designar 2.500 personas, docentes, maestranza, Sí. por diferentes razones. 2.000 porque son cargos que no están cubiertos. 500 porque corresponden a una población con enfermedades preexistentes, es decir, que si se plantea un retorno a la presencialidad y la circulación comunitaria persiste y la vacunación se tarda, obvio que no pueden estar ejerciendo en las aulas o trabajando como maestranza. Claro, seguro que sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va a ser la situación, por lo menos que se ha planteado ahora? Recién veíamos el tema de las nuevas restricciones, ¿no?, de circulación que empiezan a regir justamente desde este sábado, y obviamente lo que hacen es intentar limitar de alguna manera lo que han sido esta propagación de las fiestas clandestinas o los encuentros en la nocturnidad, ¿no?, que han llevado a que en gran parte del país proliferen los contagios. Hoy tenemos 71 casos reportados, me dicen que hay más de 60 personas internadas justamente, pero la situación va en crecimiento. Cuando uno se pone a ver estos registros diarios, si bien todavía en Salta, digamos, es bastante sostenible, ¿no?, sobre todo para el sistema de salud, podemos ver que hay números que van creciendo. Sí, Mabel, efectivamente, estamos en una situación epidemiológica de, yo diría, de alta tensión, porque digamos, está visto en las últimas semanas, los últimos 15 días de diciembre y lo que va de los primera quincena de enero, la conducta de la sociedad en general, y particularmente los jóvenes. Esto no es intento de discriminar a determinados grupos etarios, pero la realidad es que los grupos jóvenes parecen tener poco cuidado con el respeto a las normativas impuestas por esta realidad de la pandemia. El tema del distanciamiento social, el uso de las máscaras en forma idónea, cubriendo boca y nariz, que no se cumplen, y esto pone en riesgo a un gran segmento de la población, no solamente los jóvenes, sino la familia de los jóvenes, Claro. los padres, tíos, abuelos, que van a sufrir el impacto inmediato de las acciones desprevenidas de los jóvenes. De manera que lo que es previsible es que la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero vayamos a tener un aumento sostenido de los casos y no sé con qué potencial repercusión sobre la mortalidad de la población afectada. De manera que este tema de las restricciones de la circulación nocturna, yo entiendo que ha sido producto del consenso establecido entre el gobierno y los sectores vinculados al trabajo para que no lo afecten de manera significativa. Sí, sí. De manera de que, en principio, yo voy a exponer personalmente mi opinión, yo estoy de acuerdo, comparto, en que debe haber algún tipo de restricción en ese horario, que no va a afectar
en forma significativa el trabajo de mucha gente y sí creo que va a limitar la circulación de mucha gente que está festejando, con fiestas clandestinas, con toda esa forma de diversión a que apelan los chicos de hoy en día. Bueno, interesante su punto de vista. ¿Qué podría pasar con las clases? Porque ahora se está hablando de que con o sin vacunación, de todas maneras, se apuesta a la presencialidad no solamente en Salta, sino en todo el país. Por lo menos ese ha sido el mensaje general que ha dejado el ministro, ¿no? Y tenemos que pensar también, digamos, que por más que estén vacunados los docentes, la masividad que tiene sobre todo la escuela pública, o los primeros, e incluso los primeros años de la universidad pública, también pueden generar alguna suerte de situación incontrolable, ¿no? Si no están vacunados la mayoría. Bueno, es una situación preocupante. Yo lo hablo desde el punto de vista epidemiológico. Las experiencias en países que sufrieron en forma severa la pandemia aseguran que para reinstalar las clases debe haber una readecuación de los espacios que utilizan los chicos. Si nosotros nos atenemos a la reglamentación, digamos, a esta nueva normativa que debe haber 2 metros alrededor de los bancos de los chicos, se debe reducir por lo menos a la mitad de la dotación habitual que tienen los grados habituales. Digamos, tienen 30 chicos, debe haber por lo menos la mitad de esa dotación normal que se emplea. Antes solían tener más. Yo me acuerdo que he llegado a ver aulas de 40 chicos, de 36 chicos, exactamente. 38, 43. Y otra cosa que insisten en forma sostenida es la logística de las clases, el sistema de ventilación y de filtración del aire. Si eso no se asegura, los chicos que van a estar 4 horas y media adentro del aula pueden correr cierto riesgo cuando no tienen sistemas de ventilación y de filtración del aire adecuados. Yo dudo, yo me permito dudar, soy argentino, hace 71 años que vivo en este país y lo sufro. Yo tengo derecho de dudar acerca de la adecuación que tienen las escuelas actualmente con respecto a todo esto que estoy comentando, y sin entrar a comentar sobre el tema del agua, la provisión del agua, claro, el personal. El tema de la higiene, obviamente, que ahora se tiene que exacerbar en los establecimientos escolares, ¿no? Matías, ¿qué pasa a nivel psicológico? A ver, aprovecho de saludarlo al licenciado Matías Arroz, que también nos acompaña en esta jornada, con los chicos justamente que han tenido que hacer de su casa, aquellos que han tenido la fortuna de poder seguir escolarizándose, porque ya enseguida le voy a preguntar a Ángel también acerca de esto, ¿no? Y que han tenido que vivir esa jornada escolar en su hogar, lejos de sus amigos, sin poder interactuar demasiado con los docentes por muchísimos impedimentos. Yo creo que inicialmente nos tomó por sorpresa a todos y no había una planificación, lógicamente, porque el mundo no estaba acostumbrado a esto. Ahora, habiendo pasado un año, yo creo que las autoridades referidas a la educación a nivel nacional, a nivel provincial, deberían haberse preocupado más por armar un protocolo, por formar a los docentes, para que puedan mantener la virtualidad, para que los chicos puedan, porque no están dadas las condiciones, a mí me parece, ni edilicias, ni de protocolos tampoco, porque si uno habla con cualquier docente, yo creo que a ninguno lo han convocado a que se sienten a ver cómo van a ventilar, cómo vamos a hacer los ingresos, cómo vamos a hacer... No hay nada de eso. Entonces, también con los chicos hay esta cuestión psicológica de que esperar a que esto termine, que ya termina, y la verdad es que los especialistas, los epidemiólogos y demás te dicen, esto no va a terminar con la vacuna ahora, ni este año posiblemente. Entonces yo creo que se debería haber preparado a los niños, a los padres y a los docentes, para que los niños tengan cierta estabilidad. No van a volver a clases, a mí me parece improbable, por lo que veníamos repitiendo. Entonces, yo creo que también desde el punto de vista de los padres tienen que empezar a preparar a los niños para otro año que va a ser inestable, que seguramente va a haber más restricciones y que hay que preparar a los niños porque no van a volver a clase, no van a volver al aula. Entonces... O sea, vos tenés como una mirada de alguna forma más realista, digo, más allá que la esperanza es poder reinsertarnos paulatinamente en una nueva normalidad que de alguna forma nos dé la posibilidad de tener otro tipo de actividades, está también esta mirada quizás hasta más pesimista, ¿no? Claro, desde el punto de vista psicológico esto es importante, no lo del discurso, hay un discurso, se repite mucho de la nueva normalidad y lo de los protocolos. Ahora, el problema es que cuando uno hace el ejercicio de preguntar cuáles son los protocolos y cómo es la nueva normalidad, nadie sabe.
Claro. quedó en el discurso, quedó en el... Hay que adecuarse a la nueva normalidad. Bueno, ¿cómo es? ¿Y cómo es que no podemos ya meter 45 niños 2 horas en un aula porque son un vector de contagio, porque después van a las casas, independientemente de que el docente reciba la vacuna? Claro, claro. Entonces, es importante que se trabaje, por eso decía que creo que el Ministerio de Educación debería haberse sentado a trabajar justamente para adecuar esta nueva normalidad. Como eso no se ha hecho, la intencionalidad nuestra, por lo menos desde el punto de vista psicológico, es preparar a los padres con este aviso de realidad, digamos, decirle, miren, váyanse preparando porque este va a ser otro año donde seguramente ustedes también van a tener que ocuparse de la educación de sus hijos en conjunto con los docentes, pero también los docentes tienen muy pocas herramientas, hay muy pocas herramientas tecnológicas y hay muy pocas herramientas de Y no hablar que generación de los protocolos hogares, de eso, ¿no? lamentablemente, muchos de ellos no cuentan con conectividad y tampoco cuentan con los elementos adecuados. Hay muchas familias donde apenas hay un celular y andás a ver si tiene todas las funciones necesarias como para poder descargar las tareas, ¿no? Claro. Familias que obviamente no tienen una impresora, que no tienen las condiciones, digamos, como para que los chicos puedan cursar, y no estoy hablando de un único hijo, estoy hablando Claro. por ahí de más y de distintos niveles también que están cursando. Y esto que vos me decías, también es importante porque a veces las personas que tratamos de tener una cierta previsibilidad estamos siendo a veces tildados de pesimistas. Y la realidad es que no se trata de pesimismo. Si uno ve al mundo, hubo una apertura mayor en Europa en la época del verano europeo. Sí. Y que les costó muy caro, Y les ¿no? costó muy caro. Y nosotros acá estamos haciendo medio lo mismo. Hay una apertura acá muy grande y uno... la vacuna no hay un plazo para que llegue y no es que llega y es mágica, también el discurso ha transformado eso. Entonces, la realidad es que uno dice, ojalá que no, dice la gente, pero cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿qué puede pasar para que eso no ocurra? Y nada, porque la vacuna va a tardar en aplicarse, va a tardar en llegar y los casos vienen aumentando y Claro. los protocolos no se cumplen, entonces hay que prepararse más bien para la realidad, digamos. Claro, seguro que sí. ¿Qué ha pasado con la deserción escolar, Ángel? Si es que hay algún dato ya más certero en torno a esto, porque sabíamos que los niveles de deserción eran altos y bueno, me imagino que mucho más ahora acrecentado, ¿no? Por esta circunstancia de que no todo el mundo ha podido recibir los conocimientos de manera adecuada, por más que los docentes se hayan esforzado, ¿no? Claro, primero, por parte de los estados tiene que haber un reconocimiento de que había un sistema educativo en bancarrota hace décadas y agudizado sobre todo con los ajustes de las últimas gestiones. Ese es el primer punto que se debe reconocer. Cambia panorama, iniciamos un siglo XXI que no siempre coincide con el momento cronológico. Hay cientistas sociales reconocidos que caracterizan a este siglo XXI como el siglo de las pandemias. Entramos a un ciclo de pandemias. Esto no es solamente el COVID-19 y luego volvemos a la normalidad. Los estados, los gobiernos tienen que destinar muchos recursos para poder paliar esta situación. El año pasado hubo un informe de parte del secretario general de la ONU, Martín Gutiérrez, de que en los tiempos que venían, si los gobiernos no adoptaban las medidas financieras de cambio en el sistema educativo, íbamos a sufrir un retroceso generacional, una catástrofe educativa a nivel mundial, porque ya los valores previos a la pandemia eran desastrosos. Por lo tanto, lo que tenemos acá son gobiernos que no están asumiendo su responsabilidad, no están, en primer lugar, dialogando con las comunidades educativas, porque no están reconociendo a los actores legítimos, lo que son reconocidos, en este caso por los docentes. Hablábamos al comienzo del programa cómo era detenida la compañera Carmen Venencia, que pertenece al movimiento de autoconvocados, Sí. que nuclea el sentir y el reclamo del colectivo docente acá, que no se ve representado en los sindicatos. Y la respuesta de los gobiernos es represión para quienes representan legítimamente el reclamo de los docentes, que canaliza el reclamo a su vez de la comunidad educativa, y respaldo a esa burocracia sindical que ha venido permitiendo todos estos atropellos, ajustes, y que no van a ser el canal de salida, de solución para estos problemas. Otra cuestión, en estos días comenzó el ciclo lectivo, el periodo de verano. Claro. Las escuelas, bueno, donde en estos momentos todavía hay muy bajas temperaturas, San Antonio de los Cobres.
Nos comentaban colegas ahí que tuvieron que elaborar un acta porque no tenían agua. Es decir, no están contando con lo mínimo necesario para mantener sanitariamente los establecimientos. Lo que recién mencionabas. Y a nivel psicológico esto también impacta enormemente, porque la escuela pública recoge mayormente la demanda de las familias populares. No es lo mismo, por ejemplo, una familia de clase media, media alta, con un nivel de escolarización, con la posibilidad de continuar pedagógicamente con sus niños, jóvenes, en esa etapa de confinamiento, a una familia que no tiene tal vez el nivel de escolarización necesario para hacer esa transferencia de capital intelectual, que no tiene un ingreso. Hay muchos papás que han quedado desempleados. Sí, también. Las estadísticas también relevan que entre los jóvenes preguntados si van a continuar, porque la Organización de Estados Iberoamericanos lanzó una encuesta. Se pronostica que va a haber una deserción, sobre todo en el nivel secundario, de entre 20 y 45%. Enorme. Y cuando los jóvenes son preguntados por qué van a dejar de ir a la escuela, lo que responden es porque tienen que colaborar económicamente con sus papás, es decir, conseguir trabajo. Claro, tremendo. Esa es la dura situación que nos está esperando. Y La enfrente verdad tenemos a gobiernos que no están destinando el recurso necesario, no están, por ejemplo, llevando adelante políticas impositivas progresivas para que en todo este periodo aporten a aquellos que han ganado muchísimo en este periodo, como son los bancos, como son estas empresas transnacionales de telecomunicaciones, como son las privatizadas. Al contrario, han querido montar una cortina de humo a través de este cobro por única vez de un impuesto a un sector nada más de los millonarios del país, pero eso es totalmente insuficiente. Doctor, ¿por qué no estamos siguiendo la experiencia, digamos, ya teniendo en cuenta lo que ha pasado en Europa, que recién lo decía Matías, ¿no? ¿Por qué de alguna manera nos hemos salteado por ahí esta posibilidad de que ellos están mucho más adelantados que nosotros y viendo todo lo que había ocurrido, no tomamos las decisiones necesarias quizás en este sentido? Bueno, es difícil de explicar desde el punto de vista lógico por qué no seguir los ejemplos de países que reconocen la gravedad de la crisis y consecuentemente toman medidas para cambiar la realidad. Yo no sé, lo que decía el maestro recién, el maestro sobre las condiciones de los docentes, yo no sé si ya el Ministerio de Educación ya dispuso jornadas intensivas de capacitación para todo el recurso docente y la necesidad de que la comunidad educativa participe, los chicos participen de esto, que no es un simulacro de desastre. Vamos a vivir esta realidad. De aquí en más, nuestra vida cambió definitivamente y la vida de las escuelas también. Una metodología, una dinámica que es... Es lo que está faltando a nivel general en la población, no solamente en la docencia y obviamente también en los papás y en los alumnos. ¿Qué puede pasar con los adultos mayores? Porque en un ratito vamos a estar hablando de los grandes olvidados de la pandemia, ¿no? Los adultos mayores a los cuales no se les ha generado actividades, se los ha dejado prácticamente relegados. La atención en muchos lugares sigue siendo malísima. Bueno, y eso también hay que destacarlos porque justamente ellos son quienes corren más riesgos y sin embargo no se los ha atendido lo suficientemente bien. Bueno, yo concibo nuestra sociedad como una sociedad hipócrita que oculta verdades y los viejos hemos sido relegados a una categoría de segunda en esta sociedad. Y eso demuestra el nivel que como país tenemos nosotros en el concierto mundial y vemos que realmente los países que hacen el primer mundo, Alemania, Francia, Japón, Gran Bretaña, el respeto por los viejos, la forma en que son escuchados los viejos, cómo se valora el valor de la palabra del viejo, del grande. Y aquí lamentablemente vivimos una sociedad que tiende a olvidar, tiende a desplazar a los viejos en una edad en que 60, 65 años el hombre está
plenamente capacitado, lúcido, capaz de desempeñar y aprovechar la experiencia de él para transmitir al resto de la gente, nos quedamos sin esa capacidad genuina para generar cambios, conductas. ¿Podrían haber actividades, doctor, con estrictos protocolos, por ejemplo, actividades que no sean simplemente online para aquellos que no pueden manejar el tema de la conectividad? Por supuesto que sí, por supuesto que se han hecho experiencias presenciales. Uno rescata la distancia cuando nos encontramos en una situación de riesgo, pero aún cuando se puede, instancias presenciales con el respeto de las normas, de la distancia social, se pueden hacer en países como Japón, China, han demostrado cómo se puede hacer actividades al aire libre de personas mayores sin ningún inconveniente y con plena satisfacción. Bueno, me gusta que lo diga usted porque usted es un entendido en el tema y obviamente porque es un mensaje también para quienes nos puedan estar mirando, ¿no?, en los distintos gobiernos. Por eso llamamos la atención especialmente el gobierno provincial, el gobierno municipal. Sé que el gobierno nacional alguna actividad les ha generado, pero no me parece suficiente. Les agradecemos a los dos, tanto a usted, doctor, como a Ángel. Matías se queda acompañándonos un poquito más para poder hablar también acerca de la psicología, ¿no?, fundamentalmente de los adultos mayores en medio de lo que ha sido toda esta situación. Quédate ahí, ya volvemos. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. El 10TV se renueva para vos. Ingresá a el10tv.com. Vas a poder disfrutar de todo nuestro contenido, noticias, fotos, videos y mucho más. Programación en vivo las 24 horas y mirá las veces que quieras tu programa favorito. Además tenés acceso directo a todas nuestras redes sociales. Visítanos en www.el10tv.com. Compartí, divertite e informate. El 10TV, Televisión Salteña. La política en debate. Una hora para discutir, discernir y consensuar sobre los temas más controvertidos de nuestra realidad. Viernes de 21 a 22. Por el 10TV.
Continuamos acompañándote en esta noche y ya le damos la bienvenida a Mirta Muñoz, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Activo y Solidario, que nos acompaña en esta jornada. Mirta, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, un placer que pueda acompañarnos. Está Nicolás O'Brien también, ustedes lo conocen, pertenece aquí a la casa además. Así que, director de Adultos Mayores, Nicolás, bienvenido. Gracias, Mabel, muchas gracias por pensar en la gente mayor. Bueno, Paola Espinosa, la profe, ¿de qué parte no entendiste? Especialista, ¿no?, en todo lo que es actividad física de adultos mayores, también para contarnos acá su experiencia. ¿Cómo estás, Paola? Gracias por acompañarnos. Gracias, Mabel. Sigue Matías con nosotros como lo habíamos prometido y obviamente está la doctora Liliana Musa también, porque queremos abordar un tema muy importante y muy trascendente relacionado en este caso con usuarios y consumidores, pero que aplica perfectamente, ¿no?, para nuestros adultos mayores. ¿Cómo estás, Lili? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, Mabel. Bueno, una de las cuestiones que nos llamaba la atención justamente para elaborar, ¿no?, lo que era parte del programa del día de hoy, tiene que ver con, de alguna forma, el trato indigno que muchas veces en lugares específicos de atención a nuestros adultos mayores se produce, que ha sido además objeto, ¿no?, en la pandemia de la intervención, por ejemplo, de la provincia, acertadamente, cuando esta desatención en los bancos, estas largas filas que veíamos en muchos momentos, se daban. Lo mismo ha ocurrido en las últimas jornadas en PAMI. Nicolás nos puede contar acerca de esta intervención que tiene lugar a través de una comunicación que se le hace al doctor Nicolás de Mitrópolis, a quien le agradecemos desde ya, ¿no?, que haya tenido la sensibilidad para gestionar y motorizar también esto. Contame, Nicolás, cómo ha sido activar, ¿no?, de alguna manera toda esta circunstancia para ir hasta el PAMI, reorganizar todo. Ayer yo recibía mensajes de la gente que nos hacía saber que efectivamente la situación con la presencia de estos voluntarios había cambiado. Sí, efectivamente el termómetro de la sociedad estaba marcando rojo porque había una aglomeración en el PAMI. A mí me llamó Nicolás de Mitrópolis y me dijo si podíamos hacer algo desde la sociedad civil también, porque el Estado no solamente tiene la obligación de asistencia, prevención y recuperación de los estados de vulnerabilidad, sino también de crear conciencia, de actuar en forma unida y solidaria en la sociedad. Eso es importante, dejar la semilla de todos nosotros participar además. Entonces nosotros coordinamos un voluntariado que se llama Voz a Más, que son las siglas del voluntariado social de adultos mayores de Salta. Es un grupo que tiene su página web, podés entrar en el Face, Voz a Más Salta, inscribirte, darle significado más profundo a tu vida, te va a gustar, te vas a encontrar con amigos solidarios como vos. Se necesitan muchos corazones solidarios porque hay mucha gente solitaria. Y hay mucha gente, como decís vos, que no está siendo bien tratada. Fuimos al Banco de Santiago del Estero en un momento. Sí, lo recuerdo. Bueno, y ahora nos tocó PAMI, porque era un momento pico en donde la gente estaba esperando. Llevamos bebidas, sillas que nos dio la Universidad de la Tercera Edad, la UNATE, y con eso fuimos llevando barbijos, alcohol en gel, todo lo que la gente dentro del establecimiento PAMI pudiera necesitar. Y nos encontramos con una devolución muy buena, o sea, la gente está contenta con el hecho que le prestes atención y que le des un confort. Y estaba un poco ardida por la cuestión de las filas. Pero yo no sé si se debe a que hay menos personal por las vacaciones o si es estructural. Bueno, de 21 box, el lunes solamente 3, de 21 box de atención al público, solamente 3 estaban atendiendo. O sea que podés imaginarte el desborde que eso significa. Hoy las puertas de PAMI a las 13 horas ya estaban cerradas. Hemos verificado que el horario de atención es hasta las 14. Según ellos, por la pandemia se ha limitado ese horario de atención, pero no figura en ningún lado, en ningún sitio web, con lo cual, digo, ni siquiera esa información es exacta y es precisa, con lo cual les volvemos a llamar la atención porque es la obra social que rige a la mayor parte de los jubilados en todo el país, no solamente en nuestra provincia, y creemos que lo menos que se merecen es que se los trate dignamente. Te doy la palabra, Lili, para que me cuentes qué es el trato indigno y desde qué momento podemos empezar a saber que esto está ocurriéndonos, ¿no? Bueno, en principio tenemos lo que es una convención interamericana en donde obliga a la Argentina a dar no solamente un trato igualitario, sino un trato preferente a las personas mayores. Es decir, si hay una fila y hay personas que tienen 40 años, que otros que están discapacitados y otros que tienen 70, hay que darle prioridad a la persona que tiene 70 y a la persona discapacitada, no así a la persona de 40 años. Entonces eso en principio no se está cumpliendo, no se estaría cumpliendo en determinados organismos que se especializan en atender a adultos mayores o personas mayores. Después, por otro lado, están los que son las prácticas abusivas, ¿no? En el sentido de que es un trato discriminatorio, en el sentido de que no se cumple con lo que es también una ley provincial, la 7.800,
que obliga a lo que es la provincia de Salta, a ningún organismo público ni privado, tener una demora de atención de más de 30 minutos. En caso de que suceda eso, se pide el libro de quejas, se puede hacer una denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor o en la municipalidad, que son los organismos de contralor de este tipo de abusos, ¿no? O sea, de estas prácticas abusivas. Sé que en PAMI el libro de quejas está disponible, ¿no? Si uno lo pide está allí, pero me decían que la mejor forma de hacerlo para que esto tome conocimiento a nivel nacional es hacerlo a través de la web de PAMI, ¿no? Que ahí, de alguna manera, cualquier dificultad que alguna persona tenga, ya sea si va en representación de un adulto mayor o si va el mismo adulto mayor a hacer la gestión, pedirle a alguien que lo ayude a hacer ese reclamo vía online para que no solamente le llegue a las autoridades provinciales o designadas a nivel provincial, sino también para que se conozca a nivel nacional que, bueno, que efectivamente la delegación en Salta no está funcionando del todo bien. No, y también el trato discriminatorio, ¿por qué? Porque estamos hablando de un grupo poblacional que no tiene acceso a la tecnología, no todos tienen acceso a un celular Android para sacar un turno, y les exigen sí o sí ser atendidos a través de turnos, o ahora por el tema de la pandemia todas las prácticas se deben de ser autorizadas a través de internet. Y no todos tienen esa posibilidad o tienen a alguien realmente que les ayude. Como decía el doctor, hay mucha gente sola, o sea, es un problema, ¿no? Que tenemos muchos adultos mayores que no tienen quien los pueda dar una mano, por eso es tan importante este programa del voluntariado, porque a veces van o recurren a cualquiera de nosotros porque realmente no tienen la posibilidad de sacar un turno, de autorizar una práctica o de pedir una silla de ruedas o de pedir algún tipo de autorización. Entonces quedan excluidos, discriminados, y son prácticas abusivas que hay que desterrar. Tiene que ser una política del Estado nacional el de darle prioridad en la atención a este grupo de personas. Solo el 30% de los que tienen más de 70 ingresan a Internet. Claro. O sea, quedan excluidos los de 70 para es necesario arriba. lo que mencionábamos en el bloque anterior, una alfabetización digital, digamos, de manera masiva para todas las personas, pero especialmente para los adultos mayores, ¿no? Mirta, ¿cuál es tu concepción, tu percepción más bien de lo que viene ocurriendo en medio de la pandemia? Vos que seguramente también tenés contacto con muchos adultos mayores a través del Centro de Jubilados y Pensionados. Bueno, en este cargo soy nuevita porque acabamos de asumir dentro del Centro de Jubilados, en el cual a las autoridades salientes le agradezco un montón porque yo vengo colaborando como ellos como docente hace más de 15 años. Y con el doctor O'Brien nos conocemos de ahí, de las distintas exposiciones y trabajos que hacemos. Creo que en esto hay que colaborar entre todos. Por eso nos pusimos de acuerdo con el doctor en buscar la manera de salir a través de los centros de jubilados, la capacitación para la gente que está dentro de los centros y a través del centro que no sea una sola mera atención de entrega de bolsones, que fue en su momento, sino de darle otros servicios que merece la tercera edad. Estamos ingresando ya en la tercera edad y vemos las distintas cosas que necesitamos. Lo principal es la capacitación, y yo también digo de que un 50% de tecnología sé y el otro 50% no. Entonces, empiezo por capacitarme yo junto con la comisión y a la vez empezar a capacitar al adulto mayor. Que en su momento se le otorgaron las tablets al adulto mayor, pero bueno, es como un juguete nuevo que si no tienen cómo aplicarla o qué ver, la utilizan únicamente para ver videos de costura, de cocina, pero la parte... hizo la gestión municipal de Gustavo Sáenz, ¿no? Claro, donde Nicolás también estaba a cargo de Fue excelente la entrega, y bueno, ahora estamos, porque yo creo que la pandemia nos pegó a todos y nos pegó mal, nos encontró muy mal parados, pero tanto el gobierno como las autoridades nacionales y provinciales empezaron a buscar de qué manera empezar a salir. Entonces, creo que la población en sí, el total, tenemos que apoyar y tenemos que buscar soluciones. Yo creo que la solución está. La cuestión es de buscarla conjuntamente con las personas que están ahí. La solución también es que aquellos empleados públicos designados que tienen el privilegio de tener además un cargo a nivel nacional, tienen que de alguna forma gestionar para que esto sea posible y que para que fundamentalmente las personas mayores reciban ese trato digno del cual estamos hablando. Así que creo que eso también hay que resaltarlo y debería ser fundamental. Aprovecho para decir que le hemos invitado a Verónica Molina acá al programa.
programa, no nos ha respondido, ¿no? Esta producción lo ha hecho extensiva, ella es quien lleva adelante la referencia de PAMI a nivel provincial, así que lo queríamos dejar en claro porque nos hubiese gustado obviamente plantearles todas estas dudas y estas quejas además a ella personalmente. ¿Qué pasa, Paola, en tu caso? Porque también hubo una afectación laboral de las personas que trabajan específicamente con los adultos mayores. Yo sé que en este caso PAMI sí ha generado o ha gestado de alguna manera que se puedan llevar adelante algunas actividades físicas Sí. online, ¿no? Bueno, rescatemos eso, sí, PAMI, los talleres preventivos, los talleres de movimiento, los pudimos llevar adelante. Hubo un momento donde los profes también preocupados con la situación laboral, pero hablando, gestionando y buscando alternativas, y el famoso Zoom, y quizás ahí las tablets que mencionó la señora, las han usado para el entretenimiento, por suerte. Quizás los adultos no pueden ahora todavía aún gestionar un trámite municipal, gubernamental, pero sí para entretenerse. Entonces, ese uso de tablets, los celulares, también menciono la familia, porque he tenido muchos mensajes de hijos, sobrinos, personas mayores que no tienen hijos y que tienen buenos sobrinos y que se han conectado y que a través de eso pudimos darles clases online. ¿Qué palabra? Sí. Una nueva palabra, las clases virtuales de gimnasia. Y bueno, y a PAMI le mandábamos los videos de los alumnos, eso también pidiéndoles permiso, porque son personas y queríamos saber si ellos querían exponerse con esto. Bueno, de hecho nosotros, ¿en qué parte no entendiste? Digamos, hemos sostenido un espacio que se ha ampliado, ¿no? Justamente que Gina lo grande, para brindarles esto como servicio y hacerlo también como una forma de colaborar, un momento de distracción, de distensión, donde además pueden tener una actividad de manera gratuita en sus hogares, donde saben que no se van a lesionar, donde saben que se están cuidando, se entretienen y además tienen la certeza de que hay muchas personas que siguen pensando en ellos y que siguen articulando distintas acciones. Sí, yo puedo asegurar que con voluntad, con ganas, con actitud, con acción, las personas mayores sí logran esta conectividad. Porque bueno, también está el programa de radio que pude llevar adelante, claro. Mayores en Movimiento, la radio, que lo hicimos acá en Salta con la Fundación Desarrollo del Norte, y también estuvieron conectados, que hasta incluso eso, en el celular tienen su radio, y me preguntaban, profe, ¿cómo hago para conectarme? Y explicarle, y hasta he ido a la vereda de las casas. Y el adulto ahí en la ventanita, la alumna, a ver, mencionemos alguna alumna querida, Celestina, por ejemplo. Entonces, ella, profe, ¿cómo hago? Y se hace así, se pone así, la profe con barbijo, allá en la ventana, y pudo haber esa conexión. Entonces, de verdad, si estamos al lado, si los acompañamos, y también te menciono lo que hicimos con la Fundación Rafán, que es la red de actividades físicas para adultos mayores, una fundación a nivel nacional, internacional, que hemos llegado a adultos hasta de Israel, porque tenemos miembros en Israel. Entonces, y esto lo evidencian las redes sociales. Ahí tenemos los videos, las conexiones, las fotos, y ellos han sido capaces de tener su hora de gimnasia, sus 45 minutos, y también hemos renegado por el Wi-Fi, que esto, que el otro, pero se pudo, lo logramos. Yo quiero leer uno de los mensajes que sé que son de los alumnos de la profe, ¿no? Que un poco marcan también el espíritu de lo que ha pasado con muchos adultos mayores que han entrado en una suerte de depresión, y por eso también le pedíamos a Matías que se quede. Dice así: acá como siempre olvidados los adultos mayores juntando grasa en el cuerpo por falta de movimiento, y la verdad que a la pandemia ya no le tengo miedo, más miedo tengo de morirme de aburrimiento, ¿no? Un poco todavía con alguna esperanza de hacer algo, pero yo sé que hay mucha gente que la ha pasado muy mal, que ha entrado en cuadros severos de depresión, y por eso, Matías, te quería consultar qué tan importante es esto, que existan actividades, como le planteaba yo al doctor Seidenberg en el bloque anterior, específicas para los adultos mayores con protocolos estrictos, pero que de alguna manera les posibilite ese desarrollo que venían teniendo desde hace mucho tiempo. Es importantísimo, y repito algo que decía yo, el año pasado nos tomó por sorpresa y era esperable. A esta altura ya de la pandemia y con lo que resta por pasar,
es inadmisible que no se hayan generado desde los organismos que deben generarse, porque tenemos toda la buena predisposición de organismos no gubernamentales, de personas con voluntariado y demás, pero es el Estado el que debe el que debería haber formado a los adultos para que puedan acceder a la conectividad, para que puedan hacer actividad física al aire libre. Para que puedan manejar un cajero automático también, ¿no? En consonancia con la gente de los bancos. Es muy difícil pensar en que PAMI ponga gazebos en los barrios para que no haya estas colas en las filas y qué sé yo, pero digo, es tan importante para la salud mental de los adultos porque vos fijate cómo hacemos una distinción, ¿no? Los niños, se dice, no pueden estar más encerrados, tienen que volver a la presencialidad. Los jóvenes no pueden estar más encerrados, por eso las fiestas clandestinas. Ahora, ¿y los adultos sí pueden estar encerrados? No, llevan el mismo tiempo de encierro que los niños, llevan el mismo tiempo de encierro que los jóvenes, y por ahí están tan descuidados como los niños, en las dos puntas, ¿viste? Hace falta mayores políticas que tengan que ver con la inclusión, porque claro que se cae en la depresión, digamos, ya por lo general los adultos mayores son relegados en cuanto a actividades y políticas, ahora están en cero, en nulo, digamos. Entonces, obviamente que genera un efecto rebote donde se pierde el miedo a la pandemia, obviamente, y la relajación general de la sociedad hace que salgan y que se expongan mucho más todavía. Que se pongan, que entren en un riesgo hace que mayor. ya no les importe nada y vayan y se amontonen todos, hacen que no les importe nada y se vayan al colectivo, se expongan muchísimo, justamente porque no hay una cuestión de contención. Lo habíamos dicho en el programa anterior, es muy importante el acompañamiento de sus hijos, sobrinos, de los más jóvenes, para ayudarles, porque si no, caer en la depresión con una edad avanzada es muy complejo. Es muy complejo, sí, porque no quieren comer, porque vienen aparejadas una serie de consecuencias que incluso pueden derivar lamentablemente y no quieren consultar. Cosas fatales. Los adultos mayores no consultan tanto a los profesionales de la salud, psicólogos y demás, porque también es difícil a veces en la edad, porque te dicen, no, que yo ya que veía el psicólogo, que ya para qué, que no sé qué, porque es otra generación además. Entonces, por eso no hay que dejar que caigan allí, hay que acompañarlos. Es muy importante el acompañamiento y la generación de actividades para esta población. Bueno, que es un poco lo que reclamamos también al gobierno de la provincia, al gobierno municipal. ¿Qué va a pasar, Nicolás, este año? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo piensan abordar esta situación? Porque, como decimos, muchos se deben sentir, como vos decías, en una absoluta soledad, ¿no? Ese contacto, esa dinámica que quizás tenían en la Universidad de la Tercera Edad, que quizás tenían con las clases en los distintos lugares, en los SICs, todo lo que se generaba a nivel municipal, provincial, a nivel nacional también, y que se ha perdido de alguna manera. Es muy negativo para el adulto mayor. Mira, para un envejecimiento pausado y saludable, que es lo deseable, vos tenés que estar activa, creativa y productiva, nunca sedentaria. Tenés que estar socializada con mucha gente, no aislada. Esta pandemia y la cuarentena trajo todo lo contrario, o sea, es todos los males juntos. La gente está aislada y está sedentaria. Ya llegó una curva, esto estudiado por el baremo de la Universidad Pontificia, ya hay una curva en donde ya salen o es peor. La gente, el gobierno de la provincia, nosotros desde adultos mayores, estamos pidiendo los talleres nuevamente este año. Lo que estamos esperando, porque se empiezan en abril normalmente todos los años, es si Dios quiere la vacuna, porque de esa manera el COE nos tiene que habilitar, porque nosotros necesitamos que ese organismo nos dé el ok. No se puede promover de otra manera. Bueno, porque de hecho la profesora ha presentado un protocolo también justamente para poder trabajar, para que se puedan llevar actividades físicas con adultos mayores y sin embargo no se ha podido llevar adelante, el COE no lo ha aprobado y se ha presentado a mediados del año pasado, ¿no? Poder redactarlo, generarlo. He tomado un curso virtual con la Universidad de Córdoba, entonces desde ahí he rescatado puntos que son claves para las personas mayores. Además también, y que quiero ser precisa y leerlo, la Organización Mundial de la Salud entre el 2018 y el 2030 ha creado un plan de actividades físicas, más personas activas por un mundo más sano. Y también la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta década del 2021 al 2030 la década del envejecimiento saludable. Entonces, si tenemos esta fundamentación, esta base, es muy importante que toda la población y el adulto mayor como ejemplo pueda tener estas actividades físicas al aire libre, porque
pensando, por supuesto. Bueno, porque lo que no lo hacen de esa manera lo hacen en los gimnasios, en los gimnasios privados, digo, ¿no? Esto también ocurre porque es una realidad. Y los gimnasios están pagando. no tienen ningún problema en recibirlos. Con una jubilación que quizás tienen que destinarla para otras cosas, pero también piensan en su salud. Y hay otras personas que directamente dicen no hago nada. Entonces ahí nos tenemos que abocar en buscar soluciones para que esto del aire libre, en el caso de los proyectos, por ejemplo, mayores en movimiento, es algo que siempre se hizo. Buscar la plaza, buscar el parque, buscar... Ahora que tendríamos que incluir un barbijo, un distanciamiento, poca gente, pero podemos tener profesionales, podemos armar un montón de actividades, así que eso lo rescato. Y además la Convención Interamericana que nombraba la doctora, el artículo 22, menciona precisamente el derecho de las personas mayores para tener recreación, esparcimiento y deporte. Así es. Mi doctora estaba viendo un video de un científico del área de la neurocirugía. Y te decía que después de los 40 años se pierden de 20 a 40.000 neuronas por día. Pero que existe la dopamina, un lugar en el cerebro que permite que sean 2 a 4.000, o sea, perder mucho menos si haces actividad física. Entonces, el adulto mayor necesita... Ya nos vamos a inscribir todos. La actividad mental y la actividad física, porque si no se va derrumbando. No, y es una liberación, tiene que ver con la motricidad, hay muchísimas cuestiones, ¿no? de la memoria, lo cognitivo, la percepción sensorial. Es muy importante todo esto. Seguro que incluso el fenómeno del siglo XX fue la tecnología, no cabe duda, por eso vivimos más tiempo. Bueno, pero contá con nosotros, Nicolás, para reclamar específicamente que todas las actividades que se vienen postergando se abran para los adultos mayores, porque la verdad que son necesarias. Abogamos justamente por una salud integral, ¿no? Que tome en cuenta no solamente la salud física, sino también la salud emocional, así que creemos que es más que necesario y fundamental esto. Lili, ¿qué denuncias se generan específicamente por PAMI a nivel ya judicial, ¿no? Sabemos que hay muchos amparos que se presentan diariamente. Sí, hay muchísimos reclamos, hay una violencia institucional, ¿no?, que se ejerce contra estas personas mayores, porque si bien nosotros tenemos como una visualización muy grande en cuanto a lo que es la violencia hacia las mujeres, que en edad reproductiva, pero también hay una violencia que sufren los adultos mayores y es institucional cuando el organismo que se supone que tiene que velar por su salud y por su vida, cuando pide una ambulancia se las dan después de 24 horas y está en juego su vida. Entonces no le dan prioridad, se supone que tienen que tener prioridad. Bueno, hoy alguien en PAMI me decía eso, ¿no? Si es una urgencia, prácticamente, digamos, darlo por descartado que se articulen las cuestiones de la manera adecuada. Lo decía un familiar que obviamente estaba desesperado ante la falta de atención o que esa atención sea efectivamente ágil. Mirta, ¿algún mensaje que le quieras mandar a la gente que te esté mirando? Bueno, agradecerle el apoyo que me brindaron para llegar y espero tener toda la fuerza y la fortaleza y poder mejorar un poco la calidad de vida, porque creo que para eso estamos en lugares específicos y por sobre todo que a través del centro poder ayudar también a la gente del PAMI y de los organismos para que sea una articulación y que cuenten con cosas dentro de los centros de jubilados. Porque vos con la pandemia nos dimos cuenta que los centros permanecieron cerrados y no podían salir porque están todos, están, son adultos mayores y algunos son muy adultos que están en las comisiones directivas. Claro. Entonces hoy por hoy aquella gente que como yo que ya se jubiló y está empezando una nueva etapa, invitarlas a que participen de esto, porque lo principal es pensar en el otro y ayudar al otro, al que menos tiene. Nosotros lo principal es salud y voluntad de poder mejorar. Entonces, mejorando la calidad de vida de los demás, estamos mejorando la calidad de un grupo bastante importante dentro de una sociedad. Creo que lo tenemos que aprender a respetar y llevarlo a que, bueno, no sé cuánto vivirá uno, cuánto vivirá el otro, pero lo que nos queda, que mejoramos vida, entre todos. ¿no? Que sea una buena calidad de vida. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias chicos a los 5 por haber venido, por haberse tomado el tiempo de estar aquí y por supuesto a vos del otro lado, te recordamos que la cita es el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.